Hola, buenos días o buenas noches, según corresponda. Yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida al podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, como en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y día a día, qué les motiva a investigar y qué problemas se encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. El episodio de hoy se titula La regla del 70%. ¿Por qué es mejor en investigación, que es el contexto que a nosotros nos ocupa y nos interesa? ¿Por qué es mejor en investigación moverse rápido y romper cosas que intentar alcanzar la perfección? Pero, ante de todo, disclaimer, como dicen los americanos, los ingleses. Disclaimer, que quede claro que esto es una opinión personal, es mi manera de ver las cosas, no digo que el mundo sea así 100% y que a mí es un método que me funciona y que con el que estoy bastante cómodo y de acuerdo, ¿vale? Entonces, eso que vaya de antemano y que no quiero decir que tenga yo la razón en todas estas cosas, solo que en este episodio os quiero dar un poco por mi visión de este asunto y si a alguien le sirve, pues genial, y que también entiendo que no le pueda servir a todo el mundo. Bien, pues vamos a ello. Se trata de una serie de ideas que, bueno, yo he desarrollado a lo largo de los años. Tampoco es rocket science, no es un sistema demasiado complicado, y que un día, por casualidad, leyendo por aquí y por allá cosas, encontré esas mismas ideas prácticamente escritas por alguien en un blog y dije, vaya, pues me lo voy a guardar. Y es prácticamente muchas de las ideas que ya estoy usando yo desde hace bastante tiempo. Entonces, está súper bien escrito, por tanto, hoy voy a basarme, voy a poner el enlace en la nota del programa para que lo podáis leer. Es un consultor llamado Taylor Nelson y lo ha escrito bastante bien. Entonces, también voy a leer un poco parte, o me voy a basar, mejor dicho, un poco en ese artículo, y voy a hacer un pequeño resumen, pues, de estas ideas. Bien, vamos al grano. La idea práctica, la idea esencial es que es mejor en determinados contextos, en determinadas situaciones, moverse rápido y ser el primero antes que ser perfecto, para poder ser, de manera global, eficiente. Y este señor Taylor Nelson, él lo ha llamado la regla del 70%. En otros contextos otra gente lo ha llamado de otra manera, pero a partir de ahora nos vamos a referir a esto como la regla del 70%. De una manera un poco más detallada, en lo que podría consistir esto es en lo siguiente. Podemos tener dos extremos a la hora de hacer un proyecto determinado. En este caso, imaginaos que queremos publicar un paper o que estamos interesados en una patente, en depositarla, etcétera, o en un proyecto determinado, un proyecto científico. Aquí tenemos dos opciones extremas, ¿vale? Una sería esperar el momento perfecto, cuando hayamos realizado 100.000 experimentos, hayamos comprobado gran cantidad de cosas, etcétera, y hayan pasado, por ejemplo, 10 años, por poner algún número, y estamos seguros de que hemos alcanzado la perfección en ese experimento al 99,99%, ¿vale? Ese sería un extremo. El otro extremo sería, bien, nada más obtengo el primer resultado, a los 2 días de hacer experimentos, pues cojo ese resultado y lo publico, escrito de manera regular, etcétera, en un preprint. Ese sería el otro extremo, ¿vale? No hay nada de perfección, hay un mínimo de resultado, pero lo publico ya sin esperarme a nada, ¿vale? Pues no. Lo que abogamos con esta regla, con esta aproximación, es estar en un punto óptimo de este espectro. Es decir, en un punto óptimo donde ni has llegado a la perfección de los 10 años, de haber esperado 10 años a obtener esos resultados, ni has encontrado la primera evidencia y encima presentas esos resultados de una manera bastante regular. Entonces, el punto óptimo sería un punto en el que, primero, no debes esperar demasiado para publicar esos resultados. Segundo, tienes un conjunto mínimo de resultados para poder hacerlo. Tercero, cuando presentas esos resultados, lo haces bien, de una manera
consistente, pero no esperas tampoco a un momento en que tienes un informe perfecto para poder presentarlo. Ese sería el momento óptimo para poder hacerlo. Este señor Taylor Nelson, el que ha escrito el post del blog, comenta un ejemplo con el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg. Lo digo así en alemán porque estoy alemán 4 años y lo tengo que aprovechar, ¿vale? Entonces, este señor lo que hizo cuando fundó Facebook, al principio aplicó perfectamente esta regla en cuanto tuvo el primer producto mínimo viable, las primeras versiones más primitivas de Facebook, la primera versión que medio se podía usar, medio decente, empezó a moverla, a enviarla a sus amigos, a otros contactos, etcétera, y no se esperó a que estuviera perfectamente acabada para poder ver qué feedback le daba el mercado. Y bueno, el resto de la historia, pues ya la sabéis, ¿vale? Hoy Facebook está implantado en todo el mundo, para bien o para mal. Yo personalmente creo que es más para mal que para bien, pero bueno, de lo que estamos hablando aquí es de el éxito en esa implantación, ¿vale? Este señor prefirió tener una versión mínima viable, lo que Taylor Nelson llamaría esta versión terminada al 70%, y empezar a moverla enseguida para ganar tracción y empezar a crecer la implantación de su sistema. Esto es a lo que nos referimos. Obviamente no es fácil encontrar ese punto óptimo de lo que Taylor Nelson llama el 70% cuando tienes una versión mínima viable que ya puedes empezar a mover, ya sea una startup, ya sea un artículo, ya sea una patente, ya sea un proyecto, pero él abogamos por, con la práctica deliberada, ser consciente de cuando llega ese momento en el cual ya debes empezar a mover las cosas. Luego el siguiente punto que considera y que comenta en su artículo es el siguiente. Bien, supongamos que ya tenemos ese punto del 70% y que decidimos que no ha llegado todavía el momento, porque tendemos una tendencia a ser perfeccionistas. ¿Qué acciones tendremos ahí? Imaginaos que queremos mover la, digamos, completitud de este proyecto, artículo, patente, lo que sea, a un 80%. Pues bien, si nos basamos en estadísticas, el ganar ese 10% de, digamos, terminación del proyecto nos llevaría unos esfuerzos que no son lineales. Y eso es lo más importante de toda esta historia. El poder añadir un 10% de completitud nos requeriría una cantidad de esfuerzo que no es directamente proporcional, sino que estamos hablando de efectos no lineales para poder terminarla. Y esto se ve muy bien, por ejemplo, en las curvas de calidad. No sé si habéis escuchado hablar del método Six Sigma que implantó Toyota. Toyota es una compañía de coches japonesa que muchos conoceréis y que se caracterizó por diseñar el método del Six Sigma, en el cual cuando nos vamos a las curvas, esto seguro que todos conocéis estadística, cuando nos vamos a las curvas de dispersión podemos ver que si queremos llegar a un intervalo de calidad de 6 sigma, sería lo equivalente, los números están puestos en el post, a un 98,99 o así aproximadamente % de calidad. Entonces, para poder llegar a esa zona, el esfuerzo que hay que invertir es tremendo. Pero aquí lo importante es que compañías como Toyota decidieron desde el principio que su objetivo iba a ser ese, que ellos no iban a aplicar la regla del 70%, ellos iban a aplicar la regla del 99,98%, estoy diciendo el número de memoria, es otro, pero creo que la idea pues se coge, iban a aplicar esa estrategia para poder diseñar un producto que tuviera esa calidad. Y lo más importante es que con ello eran conscientes de que obviamente no debían hacer un lanzamiento prematuro, un lanzamiento rápido, sino que lo que debían hacer es invertir años y años de esfuerzo para conseguir esa calidad. Lo que quiero decir con todo esto es que esta regla del 70% no es aplicable de manera universal a todos los proyectos y que hay otras empresas, otras compañías, otro grupo de investigación, otros investigadores que perfectamente y de manera deliberada deciden al principio de su proyecto que ellos no. Ellos lo que quieren es tener un producto final con una calidad de un tipo determinado y que van a invertir en ello el tiempo necesario para conseguir esa calidad.
Obviamente no siempre es así, pero en nuestra área de investigación nos referiríamos a, por ejemplo, cuando un investigador decide, bien, yo por lo que sea, mi objetivo es publicar en Nature o Science y entonces voy a invertir 15 años de mi vida en intentar demostrar esta hipótesis, realizar todos los experimentos necesarios, pulir el manuscrito, las figuras, la presentación, el flujo de la historia, el storytelling, todo de manera casi perfecta para luego poder tener ciertas garantías de poder publicar en estas revistas. Entonces aquí lo importante es que ese investigador es consciente de a dónde quiere llegar y por tanto de todo el esfuerzo que debe invertir. Entonces, claro, deberá dedicar el 100% de su tiempo o una gran cantidad de su tiempo durante una gran cantidad de años para poder lograr ese objetivo. Pero bueno, volviéndonos hacia atrás, lo que estábamos comentando aquí es el consejo en el día a día cuando tenemos una gran cantidad de proyectos de aplicar la regla del 70%, que consistiría, volviendo a retomar, en encontrar ese punto óptimo de una calidad buena, una calidad mínima, pero con una inversión de tiempo razonable que nos permite enseguida tener una versión mínima viable, y esa versión, cuando es un artículo, enviarla, cuando es una patente, depositarla, cuando es un proyecto, desarrollarlo, cuando es una startup, crearla y empezar a moverla, etcétera, etcétera. Otro elemento importante en esta metodología idea del 70% es el riesgo. ¿Qué quiere decir? Que obviamente la vamos a poder aplicar cuando, primero, seamos conscientes del riesgo de aplicar esta metodología y, segundo, cuando ese riesgo no nos cause problemas. Me explico. Como un ejemplo que se comenta en este post, imaginaos que nosotros queremos poner una planta nuclear en un sitio determinado, ¿vale? Entonces, si aplicamos la regla del 70%, lo que haríamos sería hacer un estudio ultra rápido y ponerla enseguida en cualquier sitio de España o de donde fuera y construirla rápidamente con materiales baratos, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que pasaría si nos equivocamos? Pues que esa central nuclear explotaría, tendríamos algún problema con ella y los efectos serían bastante graves. Y eso es algo que no nos podemos permitir, obviamente. Entonces, todo esto lo que quiere decir es que debemos también ser conscientes de los riesgos que tenemos que asumir cuando aplicamos esta regla del 70% y que, sobre todo, que esos riesgos sean asumibles y que no nos causen problemas. Es decir, cuando queramos ser rápidos y aplicar esta regla, debemos saber los riesgos en los que vamos a incurrir y que esos riesgos no sean especialmente graves. En el caso del paper, si nosotros hemos llegado a un grado de completitud del 70% en el proceso y enviamos el paper, y debemos ser conscientes de que en un tiempo determinado nos pueden rechazar el paper y entonces nosotros ahí recibir un feedback y a partir de ahí pues mejorarlo. Pero debemos ser conscientes de que esa reyección, no me sale ahora la palabra en español, que no nos va a causar problemas graves. Y que además, al haber recibido rápido ese feedback, nos va a ser realmente una ventaja porque nos va a ayudar a mejorar, ¿vale? Entonces debemos ser conscientes del riesgo incurrido y que ese riesgo no nos va a causar problemas y que además nos va a ser beneficioso. También debemos tener en cuenta que en determinados contextos, por ejemplo, cuando hemos hablado de Mark Zuckerberg, tengo que practicar mi alemán, cuando hemos hablado de él, en su tiempo, habréis oído hablar también de la frase el primero que golpea, golpea dos veces. A veces el incurrir o asumir ese riesgo, aunque las consecuencias de fracaso sean relativamente medianas, las posibilidades de éxito compensan de sobremanera el fracaso que se pueda obtener. Es decir, Mark se podía haber equivocado al lanzar Facebook, de hecho podía haber pasado perfectamente, no tendría por qué haber tenido éxito, pero ahí se hubiera quedado la cosa. No creo que hubiera perdido 100.000 millones de euros por lanzar Facebook, de hecho tampoco tenía mucho dinero cuando lo hizo, pero las consecuencias de su fracaso no han sido nefastas. Y sobre todo que las consecuencias de éxito, los beneficios, sobrepasan muchas veces de manera increíble lo que
puede haber llevado ese fracaso. Entonces, cuando hay tal compensación, ese riesgo merece la pena tenerlo en cuenta y meternos en esa situación. Esto obviamente se aplica también no solo a Marc, sino a cualquier emprendedor o emprendedora. Un emprendedor o emprendedora no es necesariamente una persona que quiere una startup o un spin-off, sino alguien que desde cero crea un nuevo proyecto y lo lanza. Esto puede ser, en nuestro mundo investigador, puede ser un artículo científico, puede ser una patente, puede ser un proyecto, puede ser una startup, puede ser un spin-off. Hay muchos casos, en definitiva, donde se puede aplicar. Bueno, espero que la idea haya quedado clara. Y para terminar, hay una frase de un señor llamado Reid Hoffman que creo que resume bastante a la perfección esta idea, y que la frase dice lo siguiente. Cuando haces el primer lanzamiento de tu producto, ya digo, producto puede ser nuestro paper, nuestra patente, nuestro proyecto, nuestra startup, tal o lo que sea, dice, si no te da vergüenza el primer lanzamiento de tu producto, es que es demasiado tarde. Aquí es interesante. Lo que quiere decir es preferible que ese primer lanzamiento de la versión mínima viable de tu producto lo hagas cuando estás en torno al 70% de completitud, y obviamente cuando vayas a hacer eso, tu reacción instintiva, por diferentes motivos, va a ser de vergüenza, porque dices, ostras, es que no lo he terminado del todo, es que todavía me queda hacer esto, me queda hacer lo otro. Esos son aspectos menores y debemos seguir adelante y mover y avanzar en mostrar al mundo ese proyecto, ¿vale? Esa frase de Reid Hoffman para mí resume perfectamente esta idea. Y os diré otra cosa también. Este podcast, cuando yo lo he creado, también es otra manifestación de esa idea, ¿vale? La verdad que nunca me planteé la creación de este podcast, pero cuando lo hice pensé dos cosas. Dije, ostras, vamos a ver, mi locución no es para nada perfecta, las ideas las tendría que pulir un poco más, la escaleta la tendría que dejar niquelada, tendría que tener un micrófono perfecto, un estudio de grabación, una suite de proceso de audio con no sé cuántos plugins, no sé qué, pero claro, ese sería el contexto de la perfección absoluta, y quizá yo alcanzar ese momento a lo mejor dentro de 10 años. Y dentro de 10 años no sé lo que puede pasar. El otro extremo sería decir, bueno, lo primero que se me pase por la cabeza, pues lo publico y no me preocupo por la calidad. Eso tampoco, ¿no? Entonces yo me quise asegurar de que al menos tenía un 70% de completitud en mi idea inicial del podcast, que espero ir mejorándola poco a poco para poder lanzar las ideas de algunos de los episodios y poder sobre todo ir aprendiendo del feedback que me da la gente, que lo estoy recibiendo y me parece bastante útil, y así ir creciendo esas ideas y poder exponerlas a la audiencia. Entonces, bueno, ya termino aquí el episodio. Gracias a todos por vuestro feedback, y ya lo digo, lo ponen en la nota del programa. Si queréis continuar hablando sobre este tema, me podéis escribir, o seguimos comentando en el grupo de Telegram o de WhatsApp del programa. Gracias y adiós. Entonces, bueno, gracias por estar ahí y por escuchar este podcast. Os recuerdo que en la nota del episodio tenéis los detalles sobre muchas de las cosas que hemos hablado hoy, y también un formulario donde, si quieres, puedes opinar sobre el podcast, para bien o para mal, como quieras, estás en todo tu derecho, y también sugerir, si quieres, un próximo entrevistado o tema que está relacionado con la investigación, claro, pues tu opinión me parece muy importante, tanto a mí como a toda la audiencia de este podcast que va creciendo y que va contando muchas cosas interesantes. También comentar que tenemos un grupo de Telegram, que está puesto en la nota del programa, donde te puedes unir si quieres para discutir de manera más directa, que no mediante el email, que a veces es un poco más frío, pero bueno, en ese grupo puedes comentar todas estas cosas. Y también comentar que si te interesa alguna de las técnicas de productividad que hemos mencionado hoy de manera muy breve en el podcast, en esta entrevista, bueno, me puedes contactar directamente y te puedo dar más detalles. Y por último, si te ha gustado, te agradecería muchísimo que lo recomendases a quien veas que le puede interesar, y difundirlo por las redes sociales o donde sea. Y nada, y si estás en Apple Podcast, pues ponernos ahí 5 estrellas o 4, como quieras. Siempre viene bien. Muchas gracias. Hasta luego.